decisión que estaría tomando el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social luego de estos casos de intoxicaciones o reacciones adversas de escolares a los desayunos que ofrece el programa social Guasimicuna, ¿no? El ex Caliwarma. Bueno, hoy la ministra Leslie Urteaga, precisamente en estos estudios, en Latina, dijo que preparan un dispositivo para declarar en emergencia este programa social. Vamos a escuchar lo que dijo porque de alguna manera también, Lore, intenta la ministra mostrar algunas decisiones en la medida que en el Congreso ya la están complicando, y eso te lo voy a contar a continuación. Lluvia de interpelaciones en el Parlamento. En un momento de mucha debilidad del gobierno, el Congreso se pone las pilas, pero vamos a ver hasta dónde llegan. Escuchemos a la ministra Leslie Urteaga decir que en las próximas horas se podría declarar en emergencia el programa Guasimicuna. Primero, permítanme solidarizarme con los niños, niñas, padres, madres de Piura, pero de varias regiones. Estamos trabajando en una norma que reconfigure el diseño, que evite que se puedan entregar estos productos que ponen en riesgo, que podrían poner en riesgo. Estamos declarando ya el servicio de alimentación escolar en emergencia y vamos a sacar una norma o el marco normativo suficiente que nos permita salir de estas modalidades. Claro, bueno, ojalá que esto ayude de alguna manera, Lore. Tampoco es algo nuevo, ¿ah? Caliwarma fue declarado no en emergencia, en reorganización, se dieron 90 días para que se preparen informes. Hubo mucha tramitología, mucha burocracia para decidir cómo reflotar un programa como Caliwarma que estaba empezando a romperse. Creo que realmente, y habiendo visto la entrevista que ofreció la ministra Leslie Urteaga, no sé si queda mucho por hacer en este programa social. Lo declaras en emergencia y ¿qué viene después? Es la pregunta. ¿Y qué más? Hoy, por ejemplo, nos aportaba algunas cifras que creo que nos pueden ayudar a medir, a mensurar el tamaño de este problema, porque creo que ya es un problema la situación de alimentación escolar. 4,2 millones de escolares dependen de estos desayunos. 4,2 millones de escolares podrían beneficiarse con una correcta preparación de un desayuno escolar. ¿En cuántos colegios del país este programa entrega alimentos ya preparados? Que era la lógica inicial del programa. Así empezó Caliwarma, entregando alimentos preparados. En 35 colegios, ha dicho la ministra. Ayacucho, Piura y Cusco. ¿Ah? O sea, muy poco. O sea, ya nada, ya se desnaturalizó. Y es una pena que uno de los legados al final del gobierno de la señora Dina Boluarte, la primera presidenta mujer, sea terminar desapareciendo el programa de alimentación escolar en un país donde los indicadores de anemia y de desnutrición infantil se han disparado en los últimos años. Esos niños, esos 4,2 millones de niños que necesitan ese desayuno, es quizá esa fuente de alimento para que su situación física no sea todavía peor, no tengan índices de anemia peores. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a desaparecer. ¿Cuánta plata además se han gastado en cambiarle el nombre a Caliwarma por Guasimicuna en vez de ponerse a pensar cómo resolver el problema para que ahora nos digan que no irá desapareciendo, lo iremos extinguiendo, iremos apagando esa velita para no meternos en problemas y que nadie más se intoxique? Entonces mejor ya no damos nada. No. Claro, lo que se entiende es que esto debería reestructurarse hacia eso, hacia la preparación de alimentos en los colegios por padres de familia, por asistentes que reciban una compensación económica, pero que los alumnos tengan alimentos frescos y preparados para consumir en la escuela. Esa sería la lógica y ese sería el mundo ideal. Ciertamente eso ocurre solo en 35 colegios en todo el país. Cada vez son menos, ¿no? Exacto. Nunca se pudo recuperar la situación de pandemia. En pandemia empezaron a entregar productos porque era la forma, de alguna manera fue como se adaptaron a la pandemia. Eso terminó rompiendo el programa y ahora lo que tienes es un intento nuevo de reestructuración que vamos a ver en qué termina. Ahora, sí resulta preocupante que la presidenta no haya dado alguna opinión sobre este tema. La presidenta ha estado casi 2 años en el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social. La presidenta puso gente de su confianza a la cabeza de Caliwarma
Y creo que es igual de responsable que los ministros que la sucedieron, que Julio de Martini, de hecho. El MIDI solo ha tenido 3 ministros en este quinquenio, ¿no? Que empezó con Pedro Castillo. Y es responsable el Congreso también, porque el Congreso renunció a su rol de control político, no cuando desde aquí en Punto Final dimos todas las denuncias vinculadas al programa Jaliwarma y salvaron al ministro de Martini. Al ministro de Martini lo salvó el Congreso de la República. Ahora se hacen los indignados, ahora llaman, interpelan a la nueva ministra, pero ¿qué hicieron con el señor de Martini? Frente a todos los escándalos de corrupción, lo blindaron y simplemente al contrario. Éramos los medios que estábamos en una cortina por atacar y desestabilizar al gobierno. Los niños intoxicados, esos no eran su problema. Esos no eran prioridad. Terminaron denunciados nuestros colegas periodistas. ¿Te acuerdas? O sea, la lógica del ministro de Martini era: los medios me culpan, voy contra ellos, ¿no? La verdad es que dejó Todos mucho que tienen la desear culpa. la gestión de desarrollo e inclusión social en Pero el este Congreso sentido. también en su control político. Recién se han acordado que pueden censurar, interpelar. Parece que recién ahora con la convocatoria de elecciones se han sentido libres para poder hacer su chamba. Pero tampoco les ha interesado el tema del programa de alimentos. Ahora va a desaparecer y te lo dejo a cargo de la próxima semana, poder revisar las cifras de anemia y desnutrición, porque esas cifras se sostienen en los últimos años y ya el gobierno, entre Pedro Castillo y la señora Boluarte, lleva varios años. Sí. Esas cifras no están bajando, sino todo lo contrario. Sí, tal cual, Lore. De hecho, es interesante que lo menciones porque ¿cómo nacen los programas sociales? Precisamente nacen para revertir situaciones de desnutrición, anemia. Inseguridad alimentaria. Exactamente. Entonces, la finalidad de este tipo de programas creo que no está cumpliéndose hoy por hoy. Tenemos este riesgo y tenemos estas imágenes duras como las que vimos ayer en Piura, ¿no? Familias complicadísimas con sus hijos atendiéndose en hospitales. Hoy una imagen similar en Piura. 2 madres le contaron a nuestro compañero Julián Rivera, corresponsal de Latina en Piura, los síntomas de sus niños incluso hoy. Lo interesante aquí es ver cómo, pese a que los niños pasaron muy mal la mañana de ayer, se han recuperado rápidamente y han sido dados de alta, la mayoría de ellos. De 105, hoy solo 8 presentaban complicaciones. Vamos a ver la declaración de madres que efectivamente sienten que esto podría ser una ayuda para la vida de sus hijos, una alimentación correcta, pero hoy por hoy están viviendo un drama. Vamos a escuchar lo que decían sobre los síntomas que hoy presentaban sus hijos. Mi hija Walter estaba con la picazón, dolor de estómago y diarrea. Hay 7 niños más. Fiebre y la picazón. Y ahorita nuevamente estoy aquí con mi hija sin comer nada. Hemos estado en el colegio protestando ya que nuestros alimentos ya no los queremos ya. Claro, hay que entender que muchos peruanos, muchas familias cuyos hijos se benefician con estos programas sociales, son familias peruanas que están en una condición de pobreza o en una condición vulnerable en temas alimentarios y que efectivamente ven ese espacio como, si quieres, uno de los 2 momentos de alimentos, de ingesta de alimentos que pueden tener los niños, ¿no? Por eso esta madre de familia decía, estamos acá sin comer. Una declaración bastante dura, bastante compleja, pero por fortuna la mayoría de los niños que ayer eran ingresados han sido dados de alta. Se entiende que desde el gobierno regional están monitoreando los casos. Quise también ponerme en el lugar de algunos padres que pueden preguntarse qué ocurre si mi hijo desayuna un alimento de guasimicuna. ¿Cómo debo yo, como padre, reaccionar ante una posible intoxicación alimentaria? Hablé con el jefe de la Dirección Regional de Salud de Piura, el médico que ayer estaba allí recibiendo todas las críticas de las madres de familia, y me decía en cuántas horas pueden sentirse los síntomas, y contaba el caso del menor que ayer estuvo más grave. Un pequeño que no estaba desorientado, había tenido un trastorno sensorial, no sabía quién era. Vamos a ver el relato, escuchar el relato de este director de salud de la región Piura. Esta intoxicación alimentaria, generalmente los síntomas aparecen entre las 2, posteriormente a las 2 o a 6 horas, ¿no? Que se puede presentar en mayor tiempo la sintomatología. Había un menor de aproximadamente 11 años que está en el hospital de Santa Rosa, que sí fue el paciente que estaba con mayores complicaciones.
Este paciente llegó desaturando, al centro de salud se le estabilizó, lo que sí posteriormente fue derivado a Santa Rosa porque todavía persistía el trastorno del sensorio, el niño no respondía a preguntas, no sabía quién era ni dónde estaba, no estaba orientado, es por eso que se derivó al Hospital Santa Rosa. Bueno, tremendo el caso de ese pequeño, digamos que incluso se le bajó la saturación de oxígeno en un momento, no estaba orientado. Fue el pequeño que más grave estuvo y finalmente, Lore, los niños tienen a veces una capacidad de recuperarse de manera rápida, pero esto no es lo que se quiere para un programa que tiene que ofrecer calorías, energía, que tiene que ofrecer alimento nutritivo a pequeños en condición muy vulnerable. Y es importante también saber pronto, no cuando pasen 15 días o un mes, exactamente qué sucedió. ¿Qué fue exactamente lo que los intoxicó? Porque hoy escuchaba a la ministra con Pedro y con Alicia y decía, tengo que ver exactamente qué fue, cómo fue, si fue el producto o fue la preparación, la manipulación del mismo, pero leía a epidemiólogos en redes sociales y decían, un momentito, aquí responsabilizar a la preparación para nosotros suena errado. ¿Por qué? Porque estás hablando de una intoxicación sumamente agresiva. Consumieron el producto y a las menos de 2 horas tuvieron todos estos síntomas. Eso habla, y ya te lo dicen, de 2 tipos de bacterias, de contaminantes, que son incluso resistentes al calor. Para que incluso tú prepares el alimento, lo cocines, ese contaminante se mantiene vivo, se mantiene allí. Entonces no tiene que ver con la manipulación, sino que esa reacción habla de otro tipo. Entonces dice, eso claramente se lo pueden explicar los expertos. No necesitan salir a decirnos, vamos a ver, vamos a evaluar qué pasó. Lo que pasa es que de repente no abrieron bonito las latas. Estamos hablando de algo bastante serio y yo creo que allí está faltando una explicación clara y contundente, sí, ¿no? Hay pocas certezas y la ministra hoy no podía dar respuestas claras, más bien hablaba de contaminación cruzada, claro, incluso hasta de la falta de lavado de manos, claro, de los niños, ¿no? Bueno, la declaración que ha sido muy viral y se está comentando, pero en muchos colegios del Perú no hay agua, pues. En la fotografía, o por lo menos en la foto macro que podemos ver, la declaratoria de emergencia te puede marcar un antes y un después. Veremos qué ocurre. Lore, las investigaciones que se generan en el propio programa Guasimicuna o las investigaciones que, por ejemplo, hace la autoridad sanitaria, son lentísimas y muy vulnerables a la corrupción, Lore. El ministro de Educación ha dicho algo porque son los alhunos de sus colegios los que se han visto intoxicados. Deberían estar un poquito más indignados, ¿no? Ayer hubo una reunión hasta bastante altas horas de la noche entre ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la directora ejecutiva del programa Guasimicuna, y estaban 2 vice de Educación y viceministro de Salud también, ¿no? Pero por supuesto que suena a poco, digamos, que la propia titular no te pueda explicar qué efectivamente pasó.